Bueno, bienvenidos a otra edición de Microdiálogos en línea del periódico Innovación. Mi nombre es Axel Kessler, soy integrante del periódico y estoy acá hoy con Gabriel Brenner, con quien vamos a conversar sobre el estado de la educación actual en nuestro país. Para presentarlo, Gabriel es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en gestión y conducción del sistema educativo por Flaxo y profesor de enseñanza primaria por la Escuela Normal número 4. Se desempeñó como docente, directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también en la función de consultor en distintos organismos públicos y asociaciones de la sociedad civil. También escribió artículos sobre temáticas vinculadas a la violencia, medios de comunicación, jóvenes, escuela y autoridad educativa. Y actualmente da clases en la Universidad de Buenos Aires y la de Burlingame y en el Instituto de Formación Docente Joaquín B. González. ¿Cómo andás, Gabriel? Hola Axel, un gusto estar acá con vos y a través tuyo con ustedes. Buenísimo. Quería empezar por una de las cuestiones probablemente más visibles actualmente en el ámbito educativo, que es el tema del conflicto universitario. En abril se vivió la movilización, diría que la más grande de las últimas décadas, frente al terrible ajuste que está sufriendo las universidades. Que bueno, si bien hubo algunas sesiones discrecionales de presupuesto, quedó una gran deuda ahí pendiente porque nunca se tradujo en una recomposición salarial. De ahí que hubo una segunda convocatoria en octubre y esta semana se habla más de 40 facultades tomadas. Quería preguntarte a raíz de esto, bueno, ¿cómo viviste vos esta jornada de protestas? Bueno, la sigo viviendo porque soy parte activa en este momento de la universidad pública como docente. eh, y la verdad es que, bueno, vos lo resumías de manera pertinente. Creo que lo que está ocurriendo en este momento es poner en jaque o de alguna manera amenazar quizás una de las riquezas simbólicas, pero también de consistencia material más relevantes de nuestra cultura democrática, de nuestra historia como comunidad. Y me refiero a todo nuestro país, digamos, ¿no? Me refiero a que de algún modo poner bajo amenaza, porque no encuentro otro término, Axel, poner bajo amenaza al sistema universitario público de la Argentina, me parece que es de algún modo cancelar el futuro del conjunto de la sociedad. Y me parece que, y esto sí cada día se confirma un poco más y mejor, por más doloroso que sea, que el problema no pasa por dar a conocer la necesidad de auditar a las universidades o de alguna manera hacer un espectáculo mediático para intentar convencer a través de, bueno, los medios y las redes sociales a una parte importante de la población que las universidades no se dejan auditar, que es de alguna manera completamente falso, porque las universidades son parte de las instituciones públicas que se auditan hace muchísimo tiempo y además están, digamos, bajo normativa. Por eso reitero, creo que la intención no es de algún modo auditarlas como lo publican oficialmente, sino creo que es derrumbar, creo que es horadar la consistencia simbólica que para la sociedad significa no solo Axel la universidad, sino la educación pública. Y me refiero claramente en los términos de que significan un patrimonio del conjunto de la sociedad. Que me parece esto importante aclararlo, que no se reduce ni en términos de su explicación, ni se limita a un sector de la sociedad a nivel político, a nivel comunitario, sino que justamente es patrimonio del conjunto y de la historia de la sociedad. Diría que es una de las cuestiones más relevantes si tenemos que pensar en la identidad de nuestra sociedad, que podríamos explicarla a nivel social general, pero también a través de la historia de una
o sea, cientos de miles, y ya a esta altura podríamos contar en millón de familias que de algún modo, a través de la universidad, lograron transformar su vida en términos personales, familiares, profesionales y también aspiracionales. Me refiero a que las generaciones posteriores en una familia, gracias al acceso a la universidad, puedan vivir mejor en muchos sentidos que las generaciones anteriores. Eso es lo que el gobierno, sin anunciarlo, porque no podría sostenerlo, por más que es un gobierno que, a diferencia de otros, dijo y dice lo que hace, en este aspecto todavía creo no ha cometido esos tipos de sincericidios. Me parece que el objetivo es justamente destituir el orden de lo público. Acá permitime, Axel, agregarte una reflexión más, porque en general hay palabras en esta época que es necesario volver a discutirlas, volver a definirlas, porque viste que estamos en un tiempo en donde las palabras se encuentran, se me ocurre como término, de tan manoseadas, sería más para un tango esto, de tan manoseadas y ninguneadas, nadie sabe bien qué quiere decir cada palabra, salvo aquellas en las que hay cierto nivel de acuerdo mínimo. Y lo público es una palabra que es necesario volver a discutirla, definirla, pero me refiero en la escuela, en cualquier nivel, me refiero a la vuelta de la esquina, en la cola del chino, cuando estás por entrar al subte o en cualquier lado. Porque me parece que lo que tenemos que poder entender es que lo público es algo que tiene que ver con lo compartido. Lo público alude al orden de lo común, a lo que construimos y tenemos vos y yo y los que están por allá en común. Por lo tanto, es lo que, a pesar de la importancia de nuestras diferencias o de la diversidad en términos religiosos, políticos, identitarios, lo público es lo que nos hace fraternalmente comunidad. Por lo tanto, me parece que eso es lo que de algún modo les molesta rabiosamente a cierto sector que hace muy poco tiempo era residual y por circunstancias de la política nacional se transformó en hegemónico. Y me parece que con un montón de peligros. La educación pública es una de las cuestiones que está puesta en peligro y es una de las principales batallas que está librando la nueva oficialidad. Pero eso sí, Axel, y vos lo dijiste con tu pregunta, en marzo las calles explotaron como yo no tengo memoria. Y hace muy poquito no fue de semejante tamaño, pero también nuevamente la sociedad dijo a viva voz, con la educación pública, no. Y ahí me parece que hay un parate que rebasa las fronteras del voto o de las elecciones políticas circunstanciales y me parece que hacen referencia de que es un importante consenso de la sociedad que se sigue manifestando y que está latiendo, en este caso en las calles, y como vos bien decís ahora en las universidades a través de la discusión y el debate, especialmente entre estudiantes. Eso es, en este contexto incierto, doloroso y muy peligroso, un rasgo que quiero señalar como muy valioso, el poder volver a discutir aquello en lo que estábamos, si se me permite el término, algo endormecidos. Así que esto como primera reflexión frente a tu pregunta sobre qué está pasando con las universidades, mi respuesta que va con esta reflexión que te ofrezco es de alguien que, como te dije, está claramente involucrado. Yo soy docente de la universidad pública, así me presentaste, es quizás de lo más importante de mi desempeño profesional actual. Así que imagínate que me atraviesa de muchas maneras. Sí, vos bien lo dijiste ahí en relación a lo público. Me parece, coincido con esto de que hay un ataque a lo público en un sentido amplio, que afortunadamente por muchas luchas, conquistas que se dieron en nuestro país, cuando lo público se coloca como al lado del concepto de la educación, genera como una resistencia bastante fuerte y que hoy en día lo estamos viendo con una defensa, por lo menos hacia las universidades y a diferentes niveles también educativos, porque
con la educación pública, bueno, no se pueden meter tan fácilmente. Entonces quería preguntarte, en el marco de este proyecto amplio que se habla de destrucción sobre lo público, ¿qué forma particular toma sobre la educación este ataque a lo público y sobre cada nivel en particular? Porque entiendo también que vos trabajás con otros niveles además del universitario. Bueno, está muy bueno que avance sobre la misma pregunta porque empezamos hablando de la universidad, pero claramente para, en todo caso, poner blanco sobre negro, no en el sentido de una análisis de opción binaria, pero sí de lo que es concreto y alguien diría datos, no relatos. Por primera vez, Axel, en muchísimos años, el Ministerio de Educación Nacional se rebaja a una condición de secretaría. Y cuando digo por muchos años, Axel, es por muchos años, o sea, incluso muchos más que los 40 y pico de nuestra última democracia. Mira lo que estoy diciendo. O sea, ¿sabes a cuándo se remonta la última rebajada de Ministerio de Educación a Secretaría? A la dictadura de Onganía. O sea, estamos retrotrayéndonos a la década del 60 del siglo pasado. Yo nací al final de esa década. Así que eso es el primer dato que te quiero dar frente a tu pregunta. Y tras cartón, como consecuencia de esa decisión de gobierno, se ha quitado lo que se conoce como el FONID, ¿no? Un fondo de incentivo nacional que tenía que ver con la responsabilidad en términos de erogación que tenía y debería tener, según nuestro cuerpo normativo y nuestra tradición, independientemente de los partidos políticos, el Estado Nacional respecto de las provincias en un país federal. Y esto quiere decir que al retirar el FONID, que en un momento fue claramente por decreto, también un modo que anuncia el gobierno de practicar la democracia. Y lo simbólico del FONID también, digo, después de la lucha que se dio en el 90, sí. Muy bien lo que decís, y ahora quiero decir algo respecto a eso, porque esto implica, para dejarle claro a cualquiera que está mirando y no conoce estrictamente el tema, que cercena o disminuye la capacidad de las provincias, especialmente las que están en condiciones más desfavorecidas, para solventar o hacerse cargo de un porcentaje que va del 0 al 10% del salario de cada docente. Mirá lo que te estoy diciendo para, en todo caso, ir viendo cómo esto afecta a la docencia de todo nuestro país. Mirá, y te voy a decir algo que se me ocurre acá como una especie de metáfora. Al mismo tiempo que estas dos decisiones, hay otras más para poder mencionar, pero al mismo tiempo que se plantearon estas dos decisiones, el gobierno lanza una iniciativa política que explica como voucher. En realidad, no fue el voucher original que se desarrolla en varios países del mundo y que se ha demostrado, no nos da el tiempo, que ha fracasado como política. Esto quiere decir, voucher es trasladar la responsabilidad del Estado a las familias. De alguna manera sería un mecanismo de privatización de la educación pública. Pero le llaman voucher a qué iniciativa que desarrollaron al mismo tiempo que la quita del FONID. Digo para comparártelos y ahora vas a ver por qué. Esto que llaman voucher es una subvención que el gobierno le da a las familias que ya asisten a escuelas privadas. Claro que a ciertas que ya escuelas tienen privadas. Subvención. No, perdón, y que ya tienen encima una subvención previa. Vos, muy bien, vos te adelantaste un paso porque conoces el tema, pero, y está bien lo que decís, porque claro, le da un subsidio a las familias que van a ciertos colegios privados, que por supuesto que también están, como el conjunto de la sociedad, padeciendo las consecuencias del ajuste en sus bolsillos. Entonces lo que le da es hasta un tope, que se calcula por salarios mínimos o por monto, hasta un tope para subsidiar parte de la cuota de la escuela privada a la que van sus hijos. ¿Me seguís? Sí. Bien. Yo podría decirte, siguiendo tu reflexión y tu razonamiento, que lo que le están quitando a los docentes de la escuela pública argentina, o dicho de otra manera, por decisión del gobierno, los docentes de la escuela pública argentina le están pagando parte de la cuota a un montón de familias que eligen la escuela privada.
porque como muy bien vos dijiste, en las escuelas privadas en donde ocurre esto, el Estado ya le está trasladando parte del presupuesto o del pago de lo que se conoce como la planta funcional de las escuelas a través de los subsidios a la escuela privada. Sí. Entonces, estaría de manera doble subsidiando a las escuelas privadas y a un grupo de familias. Reitero, no porque yo no esté de acuerdo, me parezca bien que el Estado contribuye y ayude a un sector de la población que en este caso está yendo a estas escuelas privadas. No, me parece que también es un sector que requiere ayuda. Lo que estoy diciendo es que en este contexto que de alguna manera la educación pública, que es la que depende de manera absoluta del Estado, está siendo golpeada, maltratada, desvalijada, con una decisión como la que te cuento del FONIT, y al mismo tiempo el gobierno lanza esta iniciativa que podría interpretarse como yo lo acabo de hacer, o de muchas otras maneras. Esta reflexión, tranquilo, hablando con vos, me permite en todo caso demostrar cómo, en todo caso, la vocación claramente es destructiva respecto del Estado, y que la única manera de entender el funcionamiento de la sociedad, tanto para fabricar y vender un chocolate o un caramelo, como para la educación, es de carácter mercantil. Yo siempre digo, Axel, mirá lo que te voy a decir, que buena parte de las derechas que han gobernado, con intención o sin ella, han logrado de algún modo horadar en la subjetividad, y a propósito de los términos, por eso siempre insisto con la cuestión de los términos, por eso soy quizás un perseguidor de esa frase histórica de Pierre Bourdieu, que decía, quien nomina, domina, porque creo que cuando han instalado la idea de relevar educación pública por educación gratuita, especialmente en esta ciudad de Buenos Aires en la que vivo desde hace bastantes años, han tenido cierta eficacia simbólica, han triunfado en aquello que se proponían en términos de constitución de cierta subjetividad, especialmente para reemplazar lo público por lo gratuito. Y mirá qué interesante, porque aunque gratuito signifique no gastar nada, es un término de orden mercantil. Porque lo más interesante del término público no es que algo sea gratuito, sino justamente su consistencia y su condición de lo colectivo, de lo compartido. Y eso queda desplazado y se va evaporando para, en todo caso, quedar de relieve que esto es gratuito, que reitero, es un término claramente de orden mercantil. Entonces, al despojar de lo compartido y de su carácter de construcción colectiva, el término público, simplemente lo público o lo estatal se resume o simplifica en lo gratuito. Y voy a dar una vuelta más de rosca, que capaz no lo hablé mucho, pero lo aprovecho para decirlo con vos. Yo creo que en esta etapa el desafío es transformar lo público en lo básico. De hecho, en el lenguaje de muchos que refieren a la educación, ya se refieren como educación básica, lo que debería explicarse como, y en la ley está muy claro, educación obligatoria, y la prescripción debería ser siempre, como horizonte de expectativas, de la más alta calidad. Sin embargo, cuando el término básico alude justamente a lo que te estás imaginando vos o cualquiera que está escuchando y viendo ahora, que es, bueno, a la gran mayoría de la sociedad, démosle lo básico, o sea, lo rudimentario. Y que lo más exquisito, aquello gourmet, que se transforme en algo a lo que puedan acceder, no tantos, o para decirlo más concretamente, algunos. Y entonces nos retrotraemos a algo que ya conocemos, y es que de manera sustantiva y preocupante, lo que van haciendo es transformar lo que hemos construido como derecho nuevamente en un privilegio. ¿Por qué? Porque
reitero, creo que lo que está en juego ahora es que buena parte de la educación pública de alguna manera, se convierta o se transforme o se oficialice aquello en donde algunos tienen un servicio, y esa es la palabra que les interesa, de primera, y otros uno de segunda, de tercera o de cuarta marca de clasificación. Y creo que acá también hay cuestiones para poder pensar en torno a quienes estamos siempre pensando y trabajando para conjuntar la idea de inclusión con la idea de calidad. Porque, ¿sabes qué, Axel? Para mí no puede ser de calidad un sistema que no tiene a todos adentro. Esa es una primera falacia. Ahora, eso sí, con todos adentro es un gran problema. Claro, claro que es un gran problema porque es muy difícil, pero ahí está el desafío de lo más, a mi juicio, valiente de una democracia, que es el desafío inconcluso, en donde no hemos logrado a lo largo de estos últimos años tomar todas las decisiones, o en todo caso donde hubo errores, donde hay cuestiones a modificar de manera profunda y otras urgentes, pero que tienen que ver con conjuntar la idea de inclusión con calidad. Porque si no, lo que ocurre y estamos viendo es que, digamos, cuando inclusión se va disociando y distanciando de calidad, aquello que media, que arbitra, son las reglas del mercado. Sí, o la meritocracia también. Ahí hay Bueno, un juego con las nominaciones, justamente que vos decías, porque también hay desplazamientos que empiezan a aparecer, ¿no? El de inclusión o la igualdad por la equidad, que también son concepciones distintas, o incluso la propia calidad, cuando se desliga de inclusión, como vos decís, se termina transformando a un concepto que se liga meramente al rendimiento mensurable, a las evaluaciones, y hay algo ahí también que se despoja del concepto de calidad como lo queremos entender con inclusión. Entonces, a raíz de esto y de desplazamientos que hay en términos de nominaciones, también me preguntaba si, porque es un debate que se viene generando, si lo que está sucediendo es un retorno, una especie de retorno a los 90, o si hay algo nuevo, y cuál es esa novedad que hay en este proyecto neoliberal anarcocapitalista como se denomina. no lo tengo muy claro, pero tu pregunta está bien buena para, en todo caso, despabilarnos y seguir pensando juntos, ¿no? Simplemente a modo de ensayo, yo nunca pienso que volvemos a un lugar en el que estuvimos, porque creo que eso es contrafáctico. De todos modos, sí aprendemos mucho de la historia en estos tiempos en donde quienes asumen la oficialidad intentan despojarnos del valor constitutivo de la historia para entender de dónde venimos y saber hacia dónde mejor vamos. No hacia dónde vamos, ese hacia dónde vamos siempre es parte de la aventura, pero sí tener algún nivel de anticipación en un mundo que casi eso ya no está permitido. Pero como venimos de un mundo que es claramente, o parecía claramente anticipatorio, me parece importante decirte que, por ejemplo, claro que hay cierto revival o ciertas déjà vu de los 90 porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con regularidades y con maneras de organizarse el propio capitalismo y el Estado, pero podría decirte, para empezar a ser más quirúrgicos, que aquello que en los 90 suponía la privatización de lo público y era el riesgo fundamental, en este momento, y me refiero a educación, no es solo ese peligro, sino en todo caso ya los negocios que el propio Estado puede hacer con lo público. Y ya me refiero a entender que aquella escuela todavía terminaba de alguna manera, terminaba de, yo diría ya no nadar, porque no podía nadar porque estaba en una situación de naufragio en el marco de un capitalismo industrial en retroceso y donde empezaba a nacer lo que hoy es claramente dominante, que es un capitalismo financiero, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Me perdí de lo que venía, porque venía con una idea y ahora se me fue, justo venía construyendo una idea, quería plantearte,
y se me acaba de ir, se me escapó esa idea frente a tu pregunta. Suele pasar, Ya me había pero venido, ya me sí, había sí, venido. sí. En A relación ver. a estos desplazamientos que vos nombrabas sobre en el capitalismo, bueno, en los 90 estaba sucediendo algo de Perdón, que ahí está, empezaba perdón, a gracias. generar. Sí. Bueno, decía que de este capitalismo industrial a este capitalismo financiero, también podríamos entender la transformación de lo que fue fundamentalmente la escuela de la imprenta Mm. a una escuela también de la cibercultura, pero hoy te diría la plataformización de la vida cotidiana también, de alguna manera, performatea y de alguna manera es transversal a la vida de las instituciones escolares. Entonces, ahí hay un desafío fundamental para entender que cuando te digo que hoy los estados, y ese es el gran desafío o riesgo o peligro, hacen y construyen negocios con grupos económicos transnacionales, fundamentalmente en torno a la plataformización de la educación, a la construcción de territorios virtuales que en muchos casos amenazan con relevar el espacio cotidiano presencial e institucional de la escuela, que es algo fundamental, de lo que si querés después podemos conversar, pero que de algún modo también tienen que ver con los riesgos de desinstitucionalización que pandemia mediante muchos creen que es, o algunos creen que es un modo de resolver la incapacidad de la escuela de transformarse a sí misma o de ponerse en sintonía con los desafíos de la actualidad. Entonces, me parece que ahí hay cambios en torno a lo que fueron, si vos querés, los planteos o las políticas neoliberales de los 90. Lo que sí me parece que tenemos que poder entender y ver es que en aquel momento hubo desde cierta oficialidad y desde buena parte de los medios de comunicación un desprestigio permanente de lo público, que es ese mecanismo tan básico de desprestigiar lo público para en todo caso luego hacer consistentes explicaciones que digan, bueno, hay que reemplazarlo porque funciona mal, es lento, es burocrático, digamos, es todo lo que se te ocurra como adjetivación negativa para, de algún modo, junto al sentido común, y hoy agregaríamos a las redes sociales, construir una legitimación hacia lo privado y lo mercantil como el único modo de salvar el funcionamiento de una institución o de una sociedad. Entonces me parece que en eso sí hay muchas cuestiones en las que veo que se recuperan esas prácticas institucionales y políticas. De hecho, quienes asumen hoy la oficialidad reivindican no solamente aquel momento, sino vuelven a poner los bustos en sectores gubernamentales de quienes fueron autoridades y la principal autoridad presidencial de aquel momento. Por lo tanto, me parece que allí hay, por eso digo, hay ciertas continuidades. Ahora, me parece que la sociedad se ha transformado en muchos sentidos y que las cosas no pueden producirse del mismo modo. Acá te di un par de ejemplos, pero creo que hay, y me parece que en eso tenemos que ser conscientes, que por ejemplo la educación pública, que es algo que está bien, ¿cómo decirte? Que es parte, como te decía, de nuestra identidad, hay que defenderla, porque claramente nos están mostrando que la pueden terminar con ella. Y no hay más que mirar del otro lado de la cordillera. Hace muy poquitos días estuve en Chile y tuve la posibilidad de hablar con algunos colegas de allí. Y bueno, vos lo sabés, me parece que Chile, que funcionaba con el mejor alumno de mercado, es un país en el que los jóvenes y las jóvenes, las familias, se endeudan, Axel, pero no para llegar a su primer vivienda, sino para estudiar. Y el actual gobierno, que no conozco tanto, pero sé que
está haciendo lo posible y lo imposible para desarmar. Imagínate, un gobierno que sé que está a favor de la educación pública, pero está haciendo lo imposible para desarmar algo que, digamos, ha sido tan instituido, está tan instituido, se ha instalado de tal manera que es muy difícil romper, desarmar. Por eso, miren, digo, qué interesante pensarnos en términos de hermandad latinoamericana para aprender que cuando se transforma algo que fue de un valor, digamos, precioso para una sociedad, puede en bastante poco tiempo, o capaz no tan poco tiempo, pero puede en un tiempo transformarse en otra situación de la que después es muy difícil volver. Entonces, me parece que son cuestiones para poder pensar. Sí, porque hay algo también de la construcción, vos decías antes, ¿no? La construcción de una subjetividad. Las políticas y las nominaciones que se hacen desde el Estado no solamente construyen materialmente, sino también simbólicamente. Y en Chile, bueno, el experimento de Chile es un gran ejemplo para pensar cómo esas políticas que algunos autores llaman de individuación, ¿no? Como de pensar Tal cual. también desde la Pero, ¿sabes? activación del sujeto, se han inscrito tanto ahí en el cuerpo social, digamos. Mirá, está muy bueno lo que decís. Claro que sí, a mí una de las cosas que más me preocupan es lo que acabas de mencionar, y es cómo se construye la subjetividad que le da soporte, que, bueno, a veces, mira que me salió el término que soporta, viste que soportar a veces, Sí. a diferencia de respetar, la idea de tolerar tiene que ver con, es un término que a mí me genera cierta incomodidad, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo respetar a alguien que soportarlo. Me parece que ahí hay algo interesante para revisar, pero lo que quiero decir es que justamente me llevas a que te dé como ejemplo, porque trabajo mucho en eso hace tiempo, la escuela secundaria. ¿Por qué, Axel? Porque independientemente de que existe normativa, y sin más la propia Ley de Educación Nacional 26206, que es la que rige, que es del 2006, más un montón de cuerpo normativo que tiene que ver con lo que ha dictado el Consejo Federal de Educación, que es el órgano máximo en clave decisoria en torno a la secundaria, su condición inclusiva. A pesar de todo ese esfuerzo normativo que es muy importante, en la secundaria sigue latiendo, por más digamos, que haya que ver si es por momentos de más o menos docentes, de más o menos comunidad, en la secundaria aún sigue latiendo una subjetividad selectiva que tiene que ver con lo fundacional de la escuela secundaria. Entonces, mirá qué impronta, qué fuerza tiene aquello que vos empezabas a mencionar como meritocracia, aquello que tiene que ver con una escuela pensada para muy pocos, como la, digamos, la antesala o el lugar donde se prepare a la élite gobernante, porque esa fue la condición fundante de la escuela secundaria. Cuando esa escuela se transforma y ocurre lo que muchas veces me gusta traerlo, lo que el cientista social Alfredo Carballeda menciona como la irrupción del sujeto inesperado, cuando en la secundaria están todos los pibes, de todos los colores, de todos los barrios, cuando hay más del 95% de los chicos en edad de estar en la escuela, y cuando te digo eso, Axel, pensá que yo, digamos, entré en el 82, digo para darte una idea, en el 82, el 67% de los pibes de mi edad y de las pibas no entraba a la secundaria. ¿Tá? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que más allá del cuerpo normativo, más allá de los 40 de la última democracia, sigue persistiendo en la secundaria una tendencia expresada en decisiones, en el pensamiento de varias y varios colegas, en lo que tienen en su cabeza muchas familias, en los que asumen las decisiones del Ejecutivo Nacional, etcétera, de pensar que la escuela secundaria no tiene que ser para todos. Entonces, mirá qué importante es trabajar con la constitución de la subjetividad, porque yo te decía recién que, bueno,
que si hay que volver a definir palabras como evaluación o calidad, yo creo que una primera definición, por lo menos en clave democrática, es que para que un sistema sea de calidad, tienen que estar todos. Y ahí ver cómo hacemos para que sea de calidad. Porque si no, es retrotraernos a la lógica del mercado. Cuando yo era pibe, había una frase, vos sos más joven que yo, que decía, caro, pero el mejor. Yo a veces lo llevo a mis clases, ¿eh? Y aparece seguro alguien siempre más cercano a mí que dice Grundig. Bien, digamos, te acordaste de la publicidad. Muchos más jóvenes como vos, capaz no estaban en esa época, pero ¿qué quiere decir esa publicidad? La podrías renovar con una que entiendas a esta altura. Y es, claro, cuando decías caro, pero el mejor, a toda la gente le venía por la publicidad Grundig, que era la marca de un televisor, que es la marca del televisor donde yo vi por primera vez la televisión color. Mirá todas las transformaciones que viví en mi época, porque pasé de la blanco y negro a la color. Pero Grundig, caro pero el mejor, te dice sin decirte que lo bueno es caro. Si lo trasladas a educación, entonces mucha gente piensa, sin explicar demasiado, que lo bueno es caro y es para pocos. Y que en todo caso lo que es para muchos nunca puede ser bueno. Mirá si eso no va a incorporarse también cuando hay que plantear qué es el Estado, qué es el mercado, cuál puede ser mejor, la educación estatal o la privada. Y si seguimos discutiendo, cómo esto circula en lo que sería el sentido común colectivo. Por eso me parece fundamental conversar de estas cosas con argumentos y explicar por qué la educación pública en la Argentina, y eso es un rasgo fundamental que tenemos que enorgullecernos, es de muy alta calidad, más allá de todas las dificultades que tengamos. ¿Sabes por qué? Y a mí los rankings no me gustan, pero si vos mirás la UBA, claramente podés ver ese aspecto. Pero también, Axel, mira lo que te voy a decir, muchos que se llenan la boca hablando de mal del Estado, cuando les preguntás sobre un buen sistema educativo, Axel, te hablan de las democracias escandinavas. Y las democracias escandinavas, si algo tienen, son políticas estables y duraderas de Estado, pero no de un ratito, de décadas. Por lo tanto, fíjate qué paradoja, aquellos que se sienten admirados por las democracias escandinavas, acá dicen que hay que hacer explotar o terminar con el Estado, que es la condición de garantía en aquellas democracias para lograr la máxima calidad del sistema educativo. Entonces, me parece que son cuestiones interesantes para poder debatir. Sí, sí, sí. Incluso si nos remitimos ahí, los debates están en otro plano. Yo veía noticias de esas democracias escandinavas que vos mencionabas y están debatiendo de cómo generar un mecanismo de redistribución entre escuelas privadas y escuelas estatales. Entonces, incluso ahí en el debate estamos en uno que no se quiere plantear acá. Pero bueno, con esto que mencionás, entonces, en relación a la disputa de sentidos y demás, y ya para ir finalizando, quería preguntarte qué líneas de fuga vos ves ahí que existen actualmente para salir un poco de este lugar respecto a lo político y a lo educativo particularmente. En primer término, Axel, yo creo firmemente que la democracia se defiende en un montón de lugares. Por lo tanto, se defiende en las calles, haciendo público algunas cosas que no llegan a ser conocidas por el conjunto de la sociedad. Se defiende debatiendo en las universidades con absoluta pluralidad y animándonos a debatir lo que aún no ha sido debatido y fundamentalmente incorporando siempre, y esto me parece desafiante, la incomodidad. Creo que aquellos que defendemos lo público tenemos que incorporar las preguntas incómodas. ¿Y cuáles son? Y aquellas que no tienen respuestas de antemano. Aquellas que suponen pensar de nuevo o con nuevas preguntas la realidad que estamos viviendo. Te voy a decir algunas de las cuestiones que creo que hay que poder repensar con creatividad y con valentía. Mira, Axel, yo creo que lo público no podemos reducirlo a lo estatal a esta altura de lo que estamos viviendo. Y eso quiere decir que hay que poder pensar con más amplitud y sin estereotipos y sin dogmatismos. Por supuesto que soy un acérrimo defensor de lo público y antes no te decía, pero bien vale decirlo, en esta ciudad en la que estamos hablando, aunque sea virtualmente, la distribución de escuela privada y pública es casi mitad y mitad. Es más, en algunos niveles más privado que público. Pero eso es una distorsión subjetiva, no estadística, porque en el país
porque somos un país federal, por más que algunos crean que, o sientan, sin decirlo, que todo siempre pasa por esta capital, pero en un país federal como el que vivimos, la distribución de escuelas públicas y privadas es 75% pública y 25% privada. Entonces, partiendo de esa radiografía, sin embargo, me animo a discutir que ya el criterio público-privado no es un criterio único de distinción. Creo que, a ver, es una horma que le queda chica y aprieta el zapato. Hay que pensar más dinámica y con desafíos que suponen, como te decía, que no todo lo público se reduce a lo estatal. Por ejemplo, en el campo educativo hay un montón de escuelas que se reconocen a sí mismas como gestión social, que por cuestiones administrativas fueron por muchos gobiernos y siguen siendo administradas desde la dirección de escuelas privadas, pero son escuelas cooperativas, son escuelas comunitarias, son escuelas donde muchas veces llegan a lugares donde el propio Estado no ha llegado. Por lo tanto, hay que repensar también, y acá te doy un ejemplo, habría otros, esto que te acabo de decir, de que no todo lo público se tiene que restringir a lo estatal. Y también te diría, para repensar con creatividad, que no todo lo privado tiene que ver con negocios de mercado. Así que ahí también hay un camino a recorrer con responsabilidad, con cuidado, para comprender también que hay que volver a mezclar, y se me ocurre esta idea del vaso, y cortar y repartir de vuelta, para poder entender también aspectos que a veces no nos animamos a discutir, que forman parte de discusiones que no se hacen, porque yo creo, Axel, que la educación, como la sociedad, siempre está en disputa, y que siempre es disputa de intereses. Entonces, gobierna quien gobierne, ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que hay que ser parte de esas disputas y que hay que trabajar y luchar por la condición plural de la discusión, donde yo como docente, mi expectativa siempre es que los estudiantes y las estudiantes que son parte de mis grupos piensen en nombre propio. No que repitan lo que yo llevo, sino que lo que yo llevo sea lo suficientemente plural, rico, controversial, para que cada quien, en todo caso, asuma y recoja la pasión y el deseo por estudiar, por curiosear, por investigar, pero que después cada quien saque su conclusión en nombre propio. Por eso me parece importante también trasladarlo esto en el plano, así como te lo cuento, de una clase, al plano de la sociedad. Y esto lo que demuestra también, y no nos da el tiempo, pero sé que es un tema que ustedes han con Gustavo investigado, y me refiero al adoctrinamiento. Fíjate qué curioso que es paradójico. Los que más se enojan con el adoctrinamiento, si vos los escuchás un rato, te vas a dar cuenta que son los principales adoctrinadores. Porque parten de la hipótesis que el otro es una tabula rasa o un recipiente vacío a llenar. Y que de este lado, quien habla, es profundamente arbitrario. Y la realidad no es así. Ni los docentes, y esto lo explicó muy bien el prestigioso ensayista Martín Cohen, que hay que poder verlo una y varias veces porque explica nuestro querido escritor de la Facultad de Filosofía y Letras, donde comparto facultad con él como docente, de manera muy clara que me parece que él lo explica con lo que acabo de decir y da cuenta justamente que aquellos que denuncian adoctrinamiento son los principales adoctrinadores. Por eso me parece importante justamente destacar que la Universidad Nacional, que no es la UBA, porque muchos se confunden, la UBA es parte, y una más, de un montón de universidades nacionales, son un lugar muy plural donde circulan muchas ideas y distintas, y especialmente en tensión sobre el futuro de la Argentina, el futuro de cada una de las profesiones, y me parece que, en todo caso, se quiere mostrar de un modo a una institución que no tiene que ver con la tradición que realmente porta. Así que te diría, para también agregar como reflexión final, creo que la escuela y la educación es un campo permanente de disputas, y bueno, en una sociedad desigual como la nuestra, me parece que lo importante es intentar luchar siempre para ver cómo logramos cada vez más y mejor justicia e igualdad, mucho más en estos tiempos
de tanto padecimiento material, en primer término, pero también subjetivo. Así que estas reflexiones para con ustedes. Bueno, nos queda ahí ese desafío y largas preguntas también para seguir charlando quizás en otra oportunidad. Agradecerte de vuelta, Gabriel, por el espacio, por la charla, por la conversación. Y bueno, nos estaremos viendo en otro capítulo de Microdiálogos de Innovación. Igualmente, un abrazo grande para vos, Axel, y mandale un abrazo a Gustavo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, che. Adiós.